El día de hoy estaremos compartiendo un tema de suma importancia para cada uno de nosotros, hijos de Dios, cristianos, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, de Jesucristo el justo, quien fue crucificado en la cruz del Calvario. A Él sea gloria, honor e imperio por todos los siglos. Amén. El día de hoy estaremos compartiendo la enseñanza acerca de la oración. La oración. Y lastimosamente, hoy en día muchos cristianos ya no oran. Muchos hermanos ya no oran como deben orar. Y otros oran sin saber orar. Ahora muchos ya no quieren orar, sino decretar, declarar y establecer en nombre de Jesús. Cosa que no puede estar más lejos de la verdad. Nada está más lejos de la verdad que decretar, declarar y establecer. En la Biblia del Génesis y Apocalipsis no se encuentra ningún hombre decretando o declarando por su propia cuenta. Ningún hombre, excepto solamente Jesús, Dios hecho hombre. Los únicos que declaran y decretan en la Biblia son Dios y los gobernantes, los reyes de las naciones. Sin embargo, ellos mismos a veces decretan cosas que no son la voluntad de Dios. Como por ejemplo cuando algunos reyes ya han decretado que el matrimonio entre homosexuales o lesbianas es legal. Hermano, si hay algo importante que debemos nosotros aprender, es qué es orar y cómo debemos orar. La oración primeramente no es para ayudar a Dios. La oración, a pesar de que sube con olor fragante ante nuestro Padre Celestial, a pesar de que la oración es como el incienso delante de Dios, a pesar de que a Dios le encanta que oremos y que estemos delante de Él, la oración no es para el beneficio de Dios, es para nuestro beneficio. Nosotros necesitamos orar. Según Mateo 26, capítulo 26, versículo 41, Mateo 26, 41, dijo el Señor a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación, porque la carne es débil, el espíritu está pronto, pero la carne es débil, hermano. Por eso debemos orar, debemos estar siempre en comunión con nuestro Padre Celestial. Yo creo que no puede existir, hermano, no existe ninguna persona, según la Biblia, que haga la voluntad de Dios sin orar, que pueda tener el querer como el hacer de su buena voluntad sin estar en comunión con Él. Usted, si quiere agradar a Dios, usted debe estar en oración, en comunión continua con el Señor y en la lectura de su palabra, la cual es la regla de la vida, los mandamientos que nos salvan, su palabra eterna y poderosa. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que según la Biblia, lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 8, es imposible que una persona que no tenga comunión con Dios pueda agradar a Dios. Una persona que no se ocupe en las cosas espirituales, en las cosas del Espíritu, en la oración, en el ayuno, en la comunión con el Señor, en la adoración, en la santidad. Es imposible que una persona que no ore ni lea la Biblia pueda agradar a Dios. Es imposible, hermano. Así lo dijo nuestro hermano Pablo en Romanos 8:8. Así que lo primero que debemos aprender
es que la oración no es para el beneficio de Dios, es para nuestro beneficio, para poder hacer la voluntad de Dios, porque sin comunión con Dios es imposible para nosotros agradarles. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:17 que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos, porque usted solamente puede hacer lo que dicta su espíritu o lo que dicta su carne. Su carne quiere muerte, pero su espíritu quiere vida. Y lo acabamos de leer. Entonces, hermano, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, usted debe buscar los designios del Espíritu, orar, leer la Biblia para poder agradar a Dios. Recuerde que los dones del Espíritu, amor, fe, mansedumbre, templanza, y todos estos dones, hermano, no son de usted, son del Espíritu Santo. No pertenecen a usted, son del Espíritu. Y si usted quiere tener amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, todos estos dones, usted tiene que estar y caminar en el Espíritu, caminar en obediencia. Pero eso se logra solamente rindiéndonos ante Dios en oración y buscando en su palabra cuál es su voluntad. Y en esa humildad espiritual es donde Dios manifiesta el querer como el hacer de su buena voluntad. La oración es un acto de reconocimiento que necesitamos a Dios. No es el canal que cambia la voluntad de Dios. Olvídese de que orando usted va a cambiar la voluntad de Dios. Imposible. La oración es para reconocer que lo necesitamos, porque tenemos necesidades. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios viene cuando oramos y sabemos que Él tiene nuestras peticiones, que Él tiene nuestras peticiones y que Él hará conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena, perfecta, agradable. Por eso Santiago en el capítulo 5 versículo 13 dice que el que esté afligido haga oración. Pero no solamente el que esté afligido, hermano, no solamente el que esté afligido. El que no está afligido y está pasando por un buen momento en su vida también debe orar, también debe orar. Mire lo que dice Santiago en su Biblia. Santiago 4:2 dice de esta manera: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Repito, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago nos está diciendo que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos solamente para gastar en nuestros deleites. Hermano, no debe ser así. Esa no es la oración que le agrada a Dios. A Dios no le agrada que le pidamos. A Dios le agrada que le pidamos según su voluntad, que le pidamos con un buen corazón, que le pidamos con nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, en las cosas terrenales, celestiales, en las cosas espirituales, que le pidamos buscando siempre agradarlo a Él, no deleitarnos en este mundo en las cosas de la carne, sino en las cosas
del Espíritu. Esa es la oración que a Dios le agrada. Por eso, hermano, el Espíritu nos ayuda. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, uno de los versículos más mal interpretados hoy en día dentro de muchas iglesias. Romanos 8, 26 en adelante, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es nuestra debilidad? La carne, hermano, las cosas de esta vida, las cosas terrenales, el deseo, la vanagloria. Por eso Santiago dice: pedís y no sabéis pedir, pedís mal y no recibís por eso, porque pedís para gastar en vuestro deleite. Pero Pablo en Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas personas creen que el gemido indecible del Espíritu es aquel que hace un hermano cuando está llorando y está quebrantado y ya no puede y se está como ahogando. No, hermano, eso no es gemido del Espíritu, no es un gemido espiritual, es un gemido carnal, emocional. Quizás pueda haber un quebrantamiento del Espíritu, sí, no se puede negar, pero no es el gemido del Espíritu. El gemido del Espíritu es indecible. No se puede expresar naturalmente, no se puede escuchar naturalmente. Es un gemido espiritual. Es un gemido espiritual que no se escucha naturalmente. Es espiritual. Por eso Santiago en el versículo 27 sigue hablando y dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, el gemido del Espíritu se escucha en el corazón. Se escucha en el corazón cuando estamos orando, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios, cuando no sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, y en el momento de la oración estamos en comunión con Él. Nosotros oramos y a veces no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, no sabemos cuál es su respuesta. En la Biblia dice el apóstol Pablo que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, que está gimiendo dentro de nosotros, pidiendo que entendamos cuál es su voluntad. El gemido del Espíritu no es para Dios, es para nosotros. Gime para que nosotros le pidamos a Dios conforme a su voluntad. Recuerde que si el Espíritu quiere hablar con Dios, es Espíritu y se entiende, porque Dios es Espíritu. Nosotros somos un alma que tiene un cuerpo y un espíritu que nos ayuda a buscar la voluntad de Dios. Así que, hermano, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, que intercede por nosotros con gemidos indecibles en nuestros corazones. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, dice el apóstol Pablo. Así que cuando usted esté orando, hermano, no lleve las opciones en un papelito o en su mente. 2, 3 opciones, no. Ore, entre en comunión con el Señor, concéntrese. Deje de estar hablando tan rápido como una metralleta. Usted no es una metralleta. Usted va a hablar con su Padre Celestial que está en los cielos. Va a hablar. Usted habla con Dios, se concentra en lo que está hablando con Dios y busque en su corazón cuál es la intención del Espíritu. Porque si usted pide conforme a la voluntad de Dios, usted obtendrá lo que está pidiendo. Muchos se confunden cuando Jesús le dijo a los discípulos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Sí, Jesús lo dijo, pero todo es conforme a la voluntad de Dios. Porque si dijeras este monte, pásate aquí y él se moverá. No, hermano, todo es conforme. Por eso Jesús dijo: tened fe en Dios. Y la fe en Dios es creer en lo que Dios te está diciendo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que no podemos creer que todo lo que pidamos lo vamos a recibir, porque no, hermano, así tampoco son las cosas. Es imposible. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 18 de esta manera. El apóstol Pablo hablando sobre la verdadera oración en el Espíritu. Por ahí hay una oración profética que creen que van a atar demonios, atándolos en el cielo, en la tierra.
atando y desatando bendiciones. Hermano, ¿cómo usted va a desatar una bendición si las bendiciones vienen de Dios? ¿Quién podrá atarle una bendición a Dios? ¿O quién podrá desatarle una bendición a Dios? Cuando Jesús dijo, todo lo que desatares en la tierra y en el cielo será desatado, hermano, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Está hablando de otra cosa, hermano. Y para eso necesito más tiempo, porque esa es otra enseñanza. No voy a profundizar en este tema, pero no es lo correcto, hermano, estar atando y desatando tantos demonios y bendiciones, hermano. Es una herejía, es algo antibíblico. El único que puede atar, el que va a atar al diablo, según del Génesis Apocalipsis, es un ángel que desciende del cielo, enviado por Jesucristo en el Armagedón, y ata al diablo por 1000 años. Y luego, antes de la guerra de Gog y Magog, después del milenio, él será suelto otra vez. Más nadie podrá atar al diablo, más nadie. El diablo anda suelto buscando a quien devorar, como león rugiente, hermano. No podemos estar creyendo tanta fantasía, ni crear en nuestra mente una película allí. No, hermano. Nuestra fe tiene un fundamento, y es la palabra de Dios. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración en el Espíritu primero es una oración y una súplica. No es un decreto, un declaro y un establezco. No, hermano. La oración en el Espíritu. En todo tiempo orando y suplicando en el Espíritu, dice Pablo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Así que, hermano, así es que se debe orar, buscando cuál es la voluntad de Dios, buscando qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, qué es lo que le agrada al Señor. La Biblia dice en Primera de Juan, de esta manera. Primera de Juan, capítulo 5, hablando Juan acerca de la oración. Esto es un versículo poderoso acerca de la oración. Juan 5, 14 en adelante, dice Juan 5, 14 en adelante. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que si no es su voluntad, no nos oye, no la concede. Repito, Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, la oración los unos por los otros. Aquí va a hablar Juan en el versículo 16 de cómo se debe orar los unos por los otros. Y dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida. O sea, que hay pecado de muerte por el cual Juan no dice que se pida. Entonces debemos saber orar, no dejarnos llevar por la emoción. En el versículo 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, el que usted vea que está practicando el pecado es un pecado de muerte. No ore por el borracho, Padre, por su borrachera, Padre, porque no queremos, te pedimos por el drogadicto, Padre, te pedimos por el borracho. No, hermano, la oración eficaz del justo puede mucho, no la oración emocional. Por eso le estoy hablando desde Romanos, cuando Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles en nuestros corazones, gemidos espirituales. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Con respecto a la oración por estas personas, los borrachos, los homosexuales, los drogadictos, las prostitutas y todas estas personas, nosotros debemos orarles por los santos, para que Dios le dé palabra a los santos,
para que ellos prediquen el evangelio. Porque el que escudriña, el que va a redarguir en sus corazones es el Espíritu Santo. Y solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hermano, por eso Pablo dice: y orad por mí, para que al hablar me sea dada palabra para predicar con denuedo, como debo hacerlo, el misterio del evangelio. Oren por mí, dice Pablo en Efesios 10, en Efesios cuando está hablando sobre las armaduras espirituales. ¿Cómo se utilizan? Orando y suplicando y aplicándolos a nuestras vidas. Por supuesto que sí. Entonces, hermano, cuando vamos a orar por los pecadores, por el mundo, esta oración no va a llegar al delante de Dios si no lo hacemos debidamente. Ahora, muchos dirán: bueno, pero que Primera de Timoteo capítulo 2 dice y nos manda que intercedamos por las naciones, que intercedamos por nuestra nación. Hermano, vamos a la luz de la palabra. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Escuche: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, oramos por ellos por el beneficio de nosotros. Oramos por ellos por el beneficio de nosotros, la iglesia, para que vivamos en completa quietud, piedad, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, para que Maduro, por ejemplo, no esté metido en guerras, para que Dios le dé sabiduría a nuestro presidente para la escasez, para el hambre, para los bachaqueros, para la cuestión y todos los problemas que estamos viviendo en nuestro país. Oramos para que Dios le dé sabiduría a ese hombre, para que Él pueda resolver nuestro problema, para que vivamos reposadamente. Pero en cuanto a orar por la salvación de ellos, no. La Biblia no nos manda a orar por la salvación de ninguno. Si alguno comete pecado, abogado tenemos en el cielo, dice la Biblia. Sí, claro que sí. Pero Juan es muy claro: hay pecados que son de muerte, por el cual no pido que se ore, porque solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Por eso en el mismo versículo que le estoy leyendo, el apóstol Pablo sigue hablando: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, sí, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros no podemos interceder por el pecado de nadie. Hay pastores que se arrodillan. Mire, yo he visto más de 20, 500 pastores a la vez arrodillados orando y pidiendo perdón por el pecado de la nación. No, hermano, solamente Jesucristo pide perdón por el pecado de la persona. Debemos orar por los predicadores para que Dios les dé palabra, valentía y hablen la verdad como deben de hablarla, para que las personas entiendan y se conviertan. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Es imposible para usted orar e interceder por el pecado de alguien, porque el único intercesor, el único que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso hay una palabra poderosa en Ezequiel. Ubíquese en su Biblia, Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, de esta manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombre y bestias, si estuviesen en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Así que es imposible, hermano. Mire, si todavía viene Daniel, Noé y Job, no pueden interceder por el pueblo. El único que intercede por el pecado de una nación o por el pecado de una persona es Jesucristo. Y el que no ha creído en Él ya ha sido condenado, dice la Biblia.
El mismo Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 36. A muchos les gusta Juan 3:16. A mí me gusta más Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que es imposible a alguien que conozca la verdad, pero se complazca en la mentira, es imposible que otra persona ore por él y Dios lo bendiga. Así que, hermano, la oración tiene un fundamento bíblico y nosotros debemos orar conforme a la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Nuestro Padre que está en el cielo. Igual, hermano, igual es el ayuno. Cuando una persona está orando en un ayuno, hermano, los ayunos no son para cambiar la voluntad de Dios. El ayuno no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración y el ayuno, hermano, son para nuestro beneficio, para que Dios nos muestre cómo debemos hacer, para que le pidamos a Dios también, para que reconozcamos delante de Él que sin Él somos nadie. Como dijo Jesús, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, fuera de mí nada podéis hacer. Nosotros reconocemos eso en cada momento que nos rendimos en oración delante de su presencia. Nosotros debemos orar, debemos buscar la dirección del Espíritu, el cual intercede por nosotros, por los santos, con gemidos indecibles en nuestros corazones, para guiarnos a hacer y a pedir la voluntad de Dios. Y orar los unos por los otros, claro que sí. Pero la oración y el ayuno no es para cambiar la voluntad de Dios. El ayuno es lo mismo que la oración, solamente que es lo más intenso, pero es lo mismo. No es para interceder por los pecados de nadie, ni para que nadie se convierta. Así que ore y ayune, pero conforme a la palabra de Dios. Antes el ayuno lo practicaban los antiguos, muchas veces para arrepentirse. Mire, cuando esto que estaba hablando sobre las naciones, orar sobre, interceder sobre las naciones, muchos se aferran al versículo que dice: si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, yo oiré desde el cielo, claro, y perdonaré. Claro que sí, pero si mi pueblo se humillare, no si el pastor se humilla, yo voy a perdonar a Venezuela. No dice si la iglesia se humilla, yo voy a perdonar a Venezuela. No dice si Venezuela entera se humilla, yo voy a perdonar a Venezuela. Si mi pueblo significa todos, hermano. Yo creo que no hay que ser científico para entender este versículo. Si mi pueblo se humillare, yo iré desde los cielos. Así que, hermano, es el pueblo el que debe humillarse. Ahora, si usted individualmente se humilla, Dios a usted lo perdona y le dará vida en abundancia. Ejemplo, cuando Jonás llegó a Nínive, ¿quién se arrepintió? Jonás. ¿Jonás se arrodilló a interceder delante de Dios? Por supuesto que no. ¿O fue el rey solamente que se humilló en ayuno y en ceniza? No, hermano. Todos en Nínive se humillaron y por eso Dios perdonó la nación de Nínive, porque todos creyeron a la predicación de Jonás y el pueblo entero se arrepintió y el pueblo entero recibió el perdón de Dios. Pero si en una nación 99 de 100 personas, 99 se arrepienten y uno no se arrepiente, ese uno se irá al infierno y 99 serán salvos. Y si uno se arrepiente y 99 no se arrepienten, los 99 van al infierno y uno solo será salvo. Porque Romanos 14:12, cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Así que busquemos en la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios y oremos buscándola y agradándole en todo momento. Esther, también en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, usted ve que Esther ora. Mire, el único en la Biblia que usted puede encontrar que hizo un ayuno para tratar de cambiar la voluntad de Dios es David. Es David. Cuando el profeta Natán llegó a casa de David
y le dio la profecía de que el hijo que estaba esperando con la esposa de Urías, por cuanto él había adulterado con ella, Natán le dijo a David que ese hijo iba a morir. Y David hizo un ayuno. Pero en ese ayuno David no pudo cambiar la voluntad de Dios. Porque es imposible cambiar la voluntad del Señor, ni en ayuno ni en oración. Lo que podemos es implorar el favor de Dios, implorar su favor, porque usted puede vivir una vida sin el favor de Dios y puede vivir una vida con el favor de Dios, buscándole en integridad y tratando siempre de agradarle a Él. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 14 y 17 dice de esta manera: entonces el rey, Lucas 18, versículo 1 en adelante, dice: parábola de la viuda y del juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. Escuche, un juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Punto y seguido. Y dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, si usted clama a Dios de día y de noche, Dios escucha tu petición. ¿Escuchó el juez injusto a esta viuda? ¿No va a escuchar el Dios todopoderoso, justo, bueno y santo a aquel que clama a Él día y noche y es su escogido? Claro que Él nos escucha, pero hay una fe para orar. Esa fe se debe utilizar, fe pidiéndole con fe, porque los que creen, los que oran, los que se acercan a Él deben creer que en Él hay, y es galardonador de los que le buscan. Claro que sí, según el libro de Hebreos. Pero usted tiene fe para orar, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe también en usted? ¿Usted estaba esperando a Cristo también? Porque no es tener fe solamente para pedir, es tener fe en que Cristo viene, es tener fe en que Cristo viene por su iglesia. Por eso Jesús dijo: en la oración usted siempre debe decir: venga tu reino y hágase tu voluntad, porque el reino no ha venido a la tierra. Y usted debe clamar porque Cristo venga a arrebatar a su iglesia, porque usted sabe que después de eso habrá el establecimiento del reino de Dios en la tierra, después de la guerra del Armagedón, después de la gran tribulación, pero después del arrebatamiento usted estará con Cristo por siempre y el reino de Dios se establecerá en la tierra. Usted debe tener fe, poniendo la mirada en las cosas de arriba, poniendo la mirada en las cosas de Dios. Por eso Jesús dijo en el versículo 8 de Lucas 18: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermano, usted debe esperar a Cristo todos los días de su vida. Este fue su programa La Voz de Dios, y esta fue la enseñanza sobre la oración, y yo espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, que haya sido de edificación para ti, hermano. Y ora siempre conforme a la voluntad de Dios.
Hay hermanos que se confunden, por ejemplo, con el versículo de Santiago, porque Santiago dice en el capítulo 5, versículo 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Santiago da un ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo se salva un hermano? Orando por él, no, buscándolo, predicándole, corrigiéndolo, porque sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, pero cuando la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, no está hablando de que todo el que sea de Dios, como Elías era como nosotros, todos nosotros tenemos el mismo poder de Elías. No, recuerde que Elías y Moisés son profetas que están apartados por un propósito en el corazón de Dios especial. En la gran tribulación ellos descenderán otra vez a la tierra y enfrentarán al anticristo, serán muertos y resucitados al tercer día. Frente de Jerusalén estarán postrados Elías y Moisés. Recuerde que Elías se fue en un torbellino, y Moisés, el cuerpo de Moisés aún muerto, se lo llevaron al cielo, y el arcángel Miguel tuvo que luchar con el diablo por el cuerpo de Moisés. Así que estos dos profetas son dos profetas que tienen un propósito especial. Usted no puede aferrarse a esta palabra y decir que usted tiene el mismo poder de Elías. Santiago lo que está queriendo decir es que Elías oró conforme a la voluntad de Dios eficazmente, y Dios lo escuchó. Y Dios lo escuchó. Usted cuando ora eficazmente, Dios lo escucha, Dios lo oye. Usted debe orar eficazmente. Lo hizo Elías, ¿cómo no lo va a poder hacer usted? Hermano, este fue su programa La Voz de Dios. Esta enseñanza fue sobre la oración. Yo espero que haya sido de edificación para su vida, y que usted haya aprendido qué es la oración. Dios les bendiga. Jesucristo les ama.